Bendiciones, amados hermanos y amigos, en este hermoso estudio que vamos a compartir el día de hoy desde su programa El Camino de Maús. Quien les habla, el pastor Anderson Moscada. Y qué privilegio nuevamente poder estar con ustedes desde este canal, el cual Dios ha abierto para poder transmitir desde allí las benditas grandezas y maravillosas proezas de nuestro Dios. Hoy nuevamente vamos a continuar con el tema que hemos estado compartiendo durante todos estos días, ministros, ministerios, y ya vamos por el ministerio del Maestro. Ese es el ministerio del cual vamos a compartir en esta maravillosa noche. Yo sé que va a enriquecer su vida, porque es parte de lo que Dios nos enseña a través de su palabra para el crecimiento de su iglesia, para el crecimiento de su pueblo. Que podamos entender que nuestro Dios nos ha dado maravillosos principios establecidos en su palabra. Y quiero que nos vayamos hoy nuevamente. No se le olvide ese texto de las Escrituras que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 4. Vamos a leerlo por un instante. La carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11, para poder comenzar este tema tan maravilloso, el tema del ministerio del Maestro. Dice el capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Gracias porque hoy, un día más, podemos compartir acerca de esta maravillosa este maravilloso estudio que hemos estado compartiendo durante todos estos días. Hoy culminamos esta secuencia de estudios ministeriales con el ministerio del Maestro, un ministerio fundamental dentro de la iglesia del Señor, porque el ministerio de la enseñanza, aunque pareciera caducar en algunos lugares, cuando digo caducar es que pareciera que ya los maestros no se están oyendo en algunas partes, ese es un ministerio fundamental, es uno de los pilares. De por sí, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en los evangelios no se le hace una connotación mayor o lo que más se hace notar de nuestro Señor Jesucristo es ese título como maestro. En los evangelios usted comienza a observar que se le llama maestro, es decir, se le llama rabí. En la antigüedad existían maestros, los maestros de las sinagogas, a los cuales se les decía rabí o rabinos. Era el título que se le entregaba a aquellos hombres que enseñaban dentro de las sinagogas la Torá, la ley de Moisés y los profetas. Es decir, que este título maravilloso, este ministerio que Dios entrega para la edificación de la iglesia es un pilar fundamental, porque el maestro es aquel que Dios dota con habilidades innatas de ese ministerio. Son de ese ministerio, son dones ministeriales que recibe el maestro para poder transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. El maestro es alguien que tiene una habilidad para poder recibir y exponer las Escrituras. Es alguien que tiene una profundidad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Hombres que se introducen, o Dios los introduce en las Escrituras para darles la revelación de cosas que muchas veces parecieran estar escondidas. En cierto momento Isaías, escribiendo, dice: y a ti te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Es decir, este ministerio del maestro, de la enseñanza, qué maravilloso ministerio, porque es un ministerio que tiene una habilidad cognitiva para poder
recibir y para poder dar de una manera didáctica, de una manera clara, de una manera objetiva, de una manera entendible, de una manera coherente, porque tienen esa habilidad como don ministerial para poder exponer las escrituras, explicarlas con una habilidad suprema, una habilidad que solamente nuestro Padre Celestial puede dotar a estos hombres, con tal habilidad para que usted, amado hermano y amigo que nos puede escuchar a través de este mensaje maravilloso, pueda entender de que el ministerio del Maestro ha sido dado para que la iglesia sea enriquecida. Es uno de los pilares, es uno de los fundamentos. Los fundamentos ministeriales están en el ministerio apostólico, en el ministerio profético, en el ministerio evangelístico, en el ministerio pastoral y en el ministerio de la enseñanza, el ministerio del Maestro. 5 ministerios sobre los cuales reposa la responsabilidad de la edificación y de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. No recae sobre más nadie, recae sobre aquellos que han sido llamados con un don ministerial para poder capacitar, enseñar, instruir y que la iglesia pueda crecer a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Cristo maravilloso. Vamos a ver algunas características de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando acerca del ministerio del Maestro. Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Es decir, que no todo el mundo tiene la habilidad para poder enseñar. No todo el mundo tiene la habilidad para escudriñar las escrituras y entenderlas. Y luego de entenderlas, poder digerirlas y luego darlas a conocer. Pero para ello vamos a buscar nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo preocupado por causa de que el ministerio de Pablo fue un ministerio que estaba completamente preocupado por la obra del Señor. Y Pablo se preocupó por enseñar a Timoteo, un discípulo. Pablo siendo un apóstol, pero como apóstol también tenía una característica, y es que era un maestro. Tenía la habilidad de enseñar. Y allí pudiésemos hablar acerca de cómo se pueden conjugar los ministerios muchas veces. Cómo Dios da habilidades a ciertos ministerios para que puedan ejercer ciertas responsabilidades, y se puede notar en algunos ministerios que ejercen una labor evangelística, una labor pastoral, una labor en la enseñanza. Pero este ministerio de la enseñanza debe permanecer en cada congregación, en cada lugar donde se están edificando hombres y mujeres para el reino de Dios, donde hombres y mujeres están aprendiendo, están siendo enseñados por la palabra. Se necesita el ministerio de la enseñanza, el ministerio del maestro. Es necesario que podamos atender a tal ministerio, el cual Dios lo ha entregado para su edificación. ¿Es más importante o es menos importante que cualquiera de los otros ministerios? No. El ministerio del maestro tiene la misma connotación. El ministerio del que enseña tiene la misma autoridad. Es más, tiene la autoridad en la enseñanza, tiene una autoridad en el conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Por tanto, busquemos en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13, para ver qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, miren lo que dice la palabra del Señor: entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en tanto que voy a estar ausente por un tiempo, ocúpate en la lectura. El maestro tiene que ser alguien que, como característica innata en él, tiene que ser un hombre que se mantenga con Biblia abierta, ocupado en la lectura de cada uno de los libros de la palabra del Señor. Libros poéticos, libros históricos, libros proféticos, evangelios, cartas históricas. Es decir, que el maestro tiene que estar dotado de
toda la plenitud de las Escrituras para poder enseñar sistemáticamente lo que está escrito, porque el maestro tiene esa habilidad. Qué hermoso es poder deleitarnos cuando un maestro está enseñando la palabra. Cuando alguien tiene ese don maravilloso, esa didáctica para poder penetrar, meterse, profundizar. Y usted seguramente ha sido enseñado por cantidad de maestros y usted se deleita, usted se goza cuando puede oír un maestro desglosando las Escrituras. Porque cada ministerio tiene una característica diferente. Usted oye un evangelista predicar la palabra y el evangelista tiene una gracia también de parte de Dios para exponer la palabra del Señor, pero el ministerio del maestro tiene otra gracia diferente. El ministerio pastoral tiene otra gracia, el misionero tiene otra gracia, el profeta tiene otra gracia. Es decir, hay diversidad de gracia, porque la multiforme gracia de Dios le ha sido dada al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y en los dones ministeriales comienza a observarse todo esto. Por tanto, este ministerio maravilloso, el ministerio de la enseñanza, quien tiene este ministerio es un hombre que mantiene una vida de consagración y con una Biblia abierta para poder conocer los secretos que están allí. Deuteronomio capítulo 28, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros. Es decir, que lo que está escrito, los maestros comienzan a lecturarlo y Dios les da esa inteligencia, esa sabiduría para ellos poderla interpretar y darla a conocer. Qué hermoso, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la lectura. Todo buen maestro es un gran lector, pero no todo lector es un maestro. Ahora, el maestro tiene que ser un hombre que se mantenga en la lectura, con buenos libros, con buenas enseñanzas, primordialmente con la palabra de Dios. Tiene que ser un hombre de lectura, un hombre que se ocupe en leer, en conocer, en aprender, porque podemos traer simbólicamente, como el Señor Jesucristo traía alegorías, traía parábolas para enseñar verdades. El maestro tiene la habilidad de realizar todo esto. Y a Timoteo Pablo le está diciendo: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es decir, la enseñanza es un pilar fundamental dentro de la iglesia del Señor, y aquellos que han sido llamados al ministerio de la enseñanza, es decir, al ministerio como maestros, son hombres que verdaderamente se preocupan, tienen una preocupación, pero eso nace, es una pasión que está en ellos, por aprender las Escrituras y poderlas enseñar, poder transmitir el conocimiento de Dios a otros. Eso está innato en el ministerio de los maestros. Otra de las características es que tienen una habilidad cognitiva, es decir, conocimiento. Para ello nos vamos a Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. El maestro cada día va creciendo. El maestro hoy aprende algo, lo comparte, vuelve a abrir las Escrituras, Dios le enseña, le sigue enseñando. ¿Por qué? Porque en la medida en que él va vaciando el conocimiento que Dios le entrega, Dios sigue abriéndole e iluminándole para poder enseñar a su iglesia, a sus santos, a sus redimidos. Qué hermoso es este ministerio. Bendigo cada maestro en cada congregación. Bendigo cada hombre que está enseñando las Escrituras con la habilidad de este don maravilloso ministerial, el cual el Señor ha entregado a cantidad de hombres y mujeres para tener esa habilidad gloriosa de ministrar
la palabra del Señor. Tiene que tener una habilidad cognitiva, es decir, puede recibir, tiene esa capacidad de percibir, de recibir, de captar, de entender las escrituras. Qué hermoso es saber de que hay gente, hay hombres que todavía tienen esa habilidad y que después de recibirla la digieren, saben preparar temas los cuales van a impactar y van a bendecir y van a dar crecimiento a la obra del Señor. Vamos a ver otra característica. La habilidad expresiva enseña de tal manera que el alumno puede entender. No todo el que explica se da a entender, pero el maestro que tiene la habilidad en la enseñanza es entendible. Vámonos a Mateo capítulo 13, verso 36. Mateo 13, 36. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí en Mateo 13, 36. Dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Al maestro, cuando hablaba de una parábola, cuando hablaba de una enseñanza, los discípulos aparte, ellos sabían que había un tiempo para los discípulos aparte, para recibir la enseñanza del maestro de los maestros, del que tenía la habilidad para poder enseñar con profundidad, pero con sencillez, con cosas naturales, con cosas sencillas, con un dialecto sencillo, sin necesidad de remontarse a la sabiduría o al conocimiento de intelectuales. Qué maravilloso es poder haberse sentado con el maestro para escuchar la palabra de nuestro Dios. Qué lindo es ver al maestro exponiendo las escrituras a cada uno de sus discípulos. Allí le pidieron que por favor les enseñara la parábola de la cizaña y el Señor con toda paciencia, con amor, con regocijo, con contentamiento comienza a exponerles las escrituras. Otra habilidad es una profundidad en la revelación de la palabra. Tienen profundidad. No son de aquellos que están como a la orilla del mar, son aquellos que bogan mar adentro, como el Señor le dijo a Pedro, Pedro boga mar adentro. El maestro es un hombre que boga mar adentro, no se conforma solamente con poder observar la arena que está a la orilla del mar. Ellos quieren entrar a los arrecifes, ellos quieren entrar a las profundidades de las escrituras, porque su don ministerial así les exige la pasión, el deseo, el anhelo de poder enseñar la palabra que no es dada por los hombres, es una pasión que nace por causa del don al cual Dios les ha llamado a ministrar. Dios es el que pone en cada uno de los ministerios el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, qué maravilloso es ver las características de los maestros. Mire, vamos a Gálatas capítulo 1, verso 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 12. Poderosa palabra de nuestro Rey. La palabra del Señor nos instruye, nos enseña, nos capacita. Capítulo 1, verso 12. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo era uno de los grandes maestros que ha existido durante toda la historia. El apóstol Pablo fue el maestro de cantidad de hombres, el enseñador en cantidad de congregaciones, el hombre que levantó cantidad de lugares de adoración, el hombre que le tocó que sufrir por causa del evangelio, el hombre que vivió en carne propia los sufrimientos de un ministerio, el hombre que aprendió con los desiertos a ser uno de los mejores maestros que la Escritura hoy registra, el hombre que escribió cantidad de cartas que hoy las podemos leer nosotros. Ese hombre dijo, lo que aprendí y lo que recibí no fue por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, que a Pablo el Señor tuvo un detenimiento para enseñarle. Y Pablo aprendió, tenía cognitiva, tenía esa habilidad de poder recibir, pero también tenía esa habilidad para poder expresar las escrituras, para poderlas enseñar. Así que, amado hermano, usted que ha sido llamado al ministerio como un maestro, dele honor, honra el ministerio. No piense que es un ministerio
que tiene una baja estima, no, un ministerio grande de parte del Señor. Usted tiene ese don ministerial para que le sirva al Señor con todo el corazón. Quiero decirle que es un privilegio haber compartido en esta noche este don ministerial acerca del Maestro y haber podido compartir durante todos estos días esta secuencia de estudios ministeriales, hablando de los ministerios y de los ministros. Espero que haya sido de gran edificación. Suscríbete al canal. Si quieres comentar, coloca un comentario. Eso va a enriquecer este programa maravilloso que es suyo, el programa El Camino de Emaús. Recuerde darle un like si le agradó lo que nosotros le estamos compartiendo. De verdad que fue un placer haber compartido todos estos temas ministeriales. Y yo sé que son para el enriquecimiento de la obra del Señor. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Ha sido un placer.